En esta ocasión nos encontramos con el periodista José Luis Hernández Cagua, con quien vamos a hablar sobre ética periodística. José, ¿cuál crees que es la esencia de la ética del comunicador? Gracias, Eduardo. Primero hay un marco referencial y teórico que siempre se establece y se toman una serie de variables, una serie de consideraciones, ¿no? Siempre se dice que la esencia de la ética estriba en la verdad y la precisión, ¿no? Entendiendo la verdad por la valoración de los hechos y la precisión por las circunstancias y los momentos que se dan, ¿no? Otro factor que establece este marco de referencia y esta esencia ética para que los tratadistas, tanto del aspecto ético como también para los aspectos de valoración, hablan de independencia, ¿no? La independencia es aquel momento cuando el periodista o el comunicador, digamos, tiene toda la potestad para poder ejercitar justamente y dar a conocer la información, ¿no? Otro aspecto es la imparcialidad, ¿no? ¿Qué entendemos por imparcialidad, no? Es, digamos, mantener una equidad, un equilibrio en la información, ¿no? No trastocar ni mucho menos distorsionar la información, sino brindarla desde el ángulo, desde la medida como esa está concebida, ¿no? Y también hoy se habla de un aspecto humanístico, ¿no? De que esto tenga esa valoración y adicionalmente el factor de responsabilidad, que creo que es uno de los principales factores en este marco referente de lo que significa la ética del comunicador, ¿no? Hoy en día un gran factor es saber cómo se dice, en qué circunstancias, en qué momento, bajo qué circunstancias se difunde, se informa, se opina, ¿no? Dentro del marco de la responsabilidad. Creo que este es un elemento eje, este es un elemento central, considerando las distorsiones, el nivel de manipulación y el nivel también de intereses y de carga ideológica que hoy se da cuando se dan algunos tratamientos, cuando se da alguna información o cuando se busca que orientar tal o determinado tema, ¿no? Claro. ¿Consideras que en el Perú los profesionales de la comunicación se ajustan a los códigos éticos? Es una variable bastante discutible, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el Perú, si uno hace un ejercicio o hace un acercamiento a lo que ocurre en el interior del país, definitivamente vamos partiendo de una premisa, ¿no? La gran mayoría de comunicadores en el interior del país muchas veces son empíricos o teóricos o no proceden, digamos, de una formación que sea el periodismo o sea la comunicación, ¿no? Punto uno. Un segundo aspecto es que eso está orientado a las circunstancias mismas que se desarrollan, o sea, en las provincias. En las provincias hay un hecho particular. Muchas veces quienes asumen conducciones o quienes asumen las direcciones de determinados programas están sujetos a un conjunto de intereses de carácter ideológico, de carácter de presión, ¿no? Entonces, es fácil percibir, por ejemplo, cómo se encuentran al frente de algunos espacios, fundamentalmente en radio, digamos esto, cómo dominan estos espacios los frentes de defensa regional, cómo dominan estos espacios los gremios, algunos gremios representativos, pero todos ellos tienen una fuerte carga ideológica y por lo tanto no, por ahí no puedes hablar de ninguna independencia, ¿no? Y el otro aspecto mucho más, creo, grave que se registra, y esto es percibible, es que existe un alto nivel de manipulación. Y esto se puede fácilmente establecer, por ejemplo, en cuando se presentan casos que son denominados o casos sensibles, ¿no? Como los casos de protestas, los casos de conflictividad social, ¿no? Donde detrás de todo ello hay una fuerte carga ideológica, hay una fuerte presión, hay un fuerte control político, tanto partidario o también están direccionados frente a los espacios y a las pretensiones que cada uno tiene, ¿no? Ahora, en Lima sí hay unas variables, naturalmente. En Lima hay medios que de una u otra manera hoy están, digamos, prestando la atención al tema ético, ¿no? Por ejemplo,
es destacable una atención que le da el diario Perú 21, ¿no? El diario Perú 21 hoy tiene un defensor del lector, un defensor de, digamos, de la persona que continuamente accede a esta publicación, ¿no? Y eso en cierta medida da una garantía para que se mantenga un equilibrio en el trato informativo, ¿no? Pero son pocos los medios que puedan tener, digamos, un carácter de independencia. Incluso cuando uno, a los canales de televisión, sean estos canales de cable o sean canales de televisión abierta, también tú lo que observas es un claro sesgo, ¿no?, de interpretación política, ¿no? Cuando hay periodismo de opinión, tú no puedes pedirle a un periodista que se ajuste a un código ético estrictamente, que sea responsable, sí. O sea, eso sí hay que exigirle, creo que eso es un factor esencial, ¿no? Pero siempre hay una fuerte carga emocional, siempre hay una carga ideológica cuando ya se transpone, digamos, un aspecto de carácter de opinión, de periodismo que tenga que ver interpretativo, y también cuando hay una toma de decisiones, ¿no? Pero yo sigo pensando que en el caso particular de provincias donde, digamos, hay casos neurálgicos, ahí el tema sí es más complicado, ¿no? Hoy en día hay un factor que domina la provincia, que es el factor, digamos, económico. Si tú tienes posibilidad de manejar aspectos económicos, puedes crear un medio de comunicación, puedes controlar algunos espacios, puedes tener disposición para manejar programas o contenidos, ¿no? En Lima quizá eso es un poco no es tan abierto, pero en provincias sí es fácil hacer eso, y esto creo que debería ser tomado en atención, porque justamente desde ahí se empieza la distorsión, justamente desde ahí empieza la manipulación, justamente por ahí empieza la alta carga ideológica que se le dan a los contenidos, y muchas veces con intereses, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que hoy en día gran parte de los conflictos que se dan, sea en las zonas altoandinas con proyectos mineros, o sea en las zonas de la selva con los proyectos de hidrocarburos, tienen unos mensajes que tienen direccionalidad. ¿Quiénes están detrás de esto? Es fácil concebir que probablemente haya instituciones, haya gremios, haya organismos no gubernamentales. Entonces ahí nos preguntamos, ¿hay un elemento de código de ética? No, hay un elemento de interés ideológico, hay una fuerte carga ideológica, ¿no? Claro. ¿Propondrías cualidades que debe incluir el perfil ético de un comunicador social, por favor? Sí, yo insisto en el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, una información a veces hay que darle un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque a veces la carga ideológica te direcciona, la carga ideológica te hace perder un poco el norte de la perspectiva, ¿no? Y no te olvides que de una u otra manera, si estás frente a un micro, si estás frente a un medio de comunicación impreso o estás frente a una pantalla de televisión, tienes la responsabilidad de direccionar o tienes la responsabilidad de estar dirigiendo a un auditorio, ¿no? Y este auditorio es una opinión pública, ¿no? Entonces, el factor de responsabilidad es un factor preponderante cuando hablamos de por lo menos de un perfil, ¿no? Yo no creo ciertamente a veces en la objetividad total, como se habla, ¿no? Porque no se alcanza la objetividad, pero lo que sí creo que se puede alcanzar es la responsabilidad, ¿no? El principio de independencia, el principio de veracidad, el principio de respeto a los derechos de las personas, ¿no? Hoy en día se lesionan fácilmente los derechos de las personas. Tú has visto, por ejemplo, en el programa de los espectáculos, y nadie dice nada, ¿no? Hoy en día se lesionan a través de la prensa escrita, a través de lo trascendido, si simplemente vas a una carta de rectificación y esto queda en cero, pero el daño, el hecho ya fue consumado, ¿no? Entonces, si esto lo vemos, digamos, en medios considerados serios, que tienen, digamos, un perfil siempre escrutinado de opinión pública, ¿qué pasa en los medios de provincia, no? En los medios de provincia a veces hasta hay factores de extorsión, de presión, ¿no? Y nadie controla eso. Entonces, lo ideal, creo que para mí, lo que debe un poco primar en este perfil, si se quiere, de un comunicador, es que se actúe con responsabilidad, con un sentido de independencia, pero también con un valor de respeto a los derechos de la persona, ¿no? Claro. ¿Consideras que existen modelos de comunicadores con un perfil ético referente? Sí, claro, digamos, hay periodistas, comunicadores que ejercen
digamos, la labor con la suficiente responsabilidad, ¿no? Yo te estaba mostrando un ejemplo de Perú 21 que creo que es el ejemplo más palpable, es prensa escrita, pero digamos han generado una suerte de defensor del lector, de la lectoría, que le permite un poco equilibrar contenidos y le permite además, pero esto no está ajeno también a los intereses de carácter empresarial, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de modelos es muy difícil, o sea, plantearlo en términos absolutos, ¿no? Se plantean en términos de responsabilidad, hay medios que actúan con la suficiente responsabilidad, ¿no? Una parte de la responsabilidad, por ejemplo, no ser, hacer una prensa como antes se llamaba María, una prensa sensacionalista, ¿no? Sino tener, digamos, los elementos de juicio que te puedan dar una información que permita, o sea, puede ser de interés o no de interés, pero que se superponga sobre todo al bien común y a los intereses de los grupos o los individuos, ¿no? El problema parte cuando se actúa bajo las presiones, cuando hay una fuerte carga de presión política, cuando hay un grupo de interés, ¿no? Entonces ahí ya no puedes hablar de un modelo, ¿no? Ahí lo que estás es emitiendo una opinión interesada, ¿no? Entonces, lo que se busca ciertamente, si se quiere alcanzar, digamos, un principio de ética, es la equidad, la independencia, un poco la veracidad, y dar la oportunidad a conocer el abanico de posibilidades que te pueda presentar una información o un hecho, ¿no? Claro. ¿Qué sucede cuando un comunicador no aplica el código de ética? Ocurre lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, hay una manipulación permanente, o sea, se manipula por un lado, segundo, se desinforma, ¿no? Y se crea un descrédito, ¿no? Hacia las personas o hacia las instituciones, ¿no? Entonces, ahora en el Perú hay numerosos, son los casos, ¿no? Cuando existen, digamos, este tipo de distorsiones, este tipo de tratamientos inadecuados, y este tipo anéticos, ¿no? Que no se ajustan exactamente al nivel de responsabilidad que debe asumir cuando uno está frente a un micrófono, cuando uno está al frente de un medio de comunicación, sea prensa escrita o la televisión, ¿no? Hoy incluso estamos frente a otro elemento que son las redes sociales, ¿no? Entonces es muy difícil establecer, digamos, estos parámetros en situaciones que hoy también, o sea, a través de blogs, a través de redes, tienes un harto contenido, ¿no? Es muy difícil, pero los medios que son, digamos, de visión pública, las radios, prensa escrita, los canales de televisión, cuando ocurren estos hechos, cuando no hay un tratamiento adecuado y cuando se falta al código de ética que tú mencionas, definitivamente ahí incurre pues en manipulación, en presiones hacia instituciones, ¿no? Incluso en provincias es muy fácil percibir que estos hechos a diario, ¿no? Uno, por los viajes que ha hecho, por la experiencia que uno a veces, o las circunstancias mismas del trabajo a uno diario, te hacen conocer algunos hechos que para ellos son cotidianos y quizá para nosotros no, porque quizá a veces se actúa con un nivel de responsabilidad. Para ellos es muy fácil incluso atacar a un alcalde, presionarlo, ¿no? Incluso mancillar a veces la honorabilidad, ¿no? Y la respuesta viene del otro lado, ¿no? El fuego cruzado. Eso es constante en provincia, o sea, las trincheras, ¿no? Que se llaman, ¿no? Pero eso no debería ocurrir porque eso, como te explico, eso genera primeramente una desinformación, una manipulación y un descrédito hacia las personas y hacia las instituciones, ¿no? José, muchísimas gracias por la gentileza que has tenido de prestarnos tu tiempo para poder conversar sobre este tema muy importante que atañe a todos los periodistas de nuestro país. Muchísimas gracias, será hasta una nueva ocasión. Por nada, mi estimado Eduardo, un fuerte